Bueno, es una satisfacción recibir aquí una vez más a la defensora adjunta para la mujer de la Defensoría del Pueblo, la doctora Eliana Rebollar. Muy buenas noches y bienvenida a RPP, doctora Rebollar. Fernando, buenas noches. Sí, queremos naturalmente que nos aclare los alcances del pronunciamiento número 03, publicado el día de hoy por la Defensoría del Pueblo, que está basado en dos definiciones de base. La Defensoría debe velar por la protección de los derechos fundamentales, uno, y dos, por la buena marcha de la administración pública. Y este procedimiento se explica por la constatación que en la designación del nuevo gabinete no se están respetando esos dos criterios que son los objetivos de la Defensoría. Explícanos, por favor, por qué y en qué casos. Sí, Fernando, esta es una posición que la Defensoría del Pueblo la tiene por principios. Y en el caso del presidente Castillo, el 3 de agosto del 2021, el propio Defensor del Pueblo le cursó una comunicación oficial, hubo reuniones, hubo una conferencia de prensa, dando a conocer que el nombramiento de los ministros debe basarse en los principios que se señalan, ¿no? La correcta administración y la defensa y el respeto de los derechos humanos. Entonces, en esta correlación que tiene anclaje en el artículo 39 de la Constitución, que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, al señalar que los funcionarios públicos al servicio son responsables precisamente de garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y esto tiene correlación con el artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, están llamados a cautelar el principio del interés general, a desarrollar sus acciones con probidad, con eficacia, con eficiencia, pero también bajo un marco de ética pública. Entonces, eso significa que una persona que asume una instancia de esta naturaleza, sea el premier, un ministro, una ministra, necesariamente debe tener una conducta irreprochable para poder dirigir las políticas públicas. Y cuando hablamos del tema de derechos humanos, el atentar contra los derechos de una mujer, como es tener denuncias por violencia, sea esta física, sexual, psicológica, en el ámbito privado o público, obviamente pone en cuestionamiento esa integridad que debe tener el funcionario para liderar el Consejo de Ministros y dirigir las políticas que obviamente están en manos del Ministerio de la Mujer en este caso. ¿Y qué le contesta usted al señor Valer cuando él dice, como hizo a mediodía, todo es falso, esos documentos son inauténticos, voy a hacer una denuncia contra la jueza que lo emitió, no está la firma de mi hija, más bien yo tengo una correspondencia con ella y la muestra, etcétera? Según él, es un hombre que no ha violado nunca ningún principio que tenga que ver con el respeto a la dignidad de las mujeres. ¿Qué se le contesta a una persona que además hace afirmaciones de otro tipo desmentidas, como que es miembro del Opus Dei, y el Opus Dei ha salido a precisar que eso es falso, ha dicho que ha trabajado en la ONU, no lo hemos visto en su currículum, no sabe, es decir, es una persona que hace un montón de afirmaciones sobre su trayectoria política y profesional, que también nunca reposan sobre verdades confirmadas. Definitivamente, la defensa que hace el señor Valer es una ofensa no solamente para las víctimas, que son personas del núcleo más cercano hacia él, su esposa ya fallecida y su hija, a quien hoy ha expuesto públicamente, revictimizándola ante un hecho que ella denunció en su momento. Pero también hay que señalar que esta defensa, que es una ofensa para ellas, es una ofensa al sistema especializado de justicia que él estaría llamado a fortalecer y defender, ese sistema por el cual los agresores tendrían que ser investigados, sancionados como corresponde, porque los hechos de violencia son delitos, Fernando. La violencia contra la mujer es delito, entonces no se puede minimizar o tener esa defensa que es un denominador común en los agresores en todos los estratos sociales. Culpar a la víctima, al debido proceso, la falta de notificación, que la denuncia es falsa, que es un acto de revancha. Esas son las formas como cualquier agresor se defiende, pero eso es inconcebible en quien
tiene el premierato en nuestro país. Y por supuesto, se han visto declaraciones, ¿no?, de toda estirpe que ya ponen en duda esta idoneidad del funcionario. Por eso es que la Defensoría del Pueblo plantea que hay parámetros mínimos que se tienen que respetar. Y estos parámetros en esta designación definitivamente no se están respetando. Ahora bien, al mismo tiempo la defensa del señor Valer es política, porque lo que él ha hecho saber por adelantado a los congresistas que pudieran querer votar por su censura es que corren el riesgo de que eso cuente como una primera negación de confianza a la política general y que en consecuencia el presidente se acerque a la posibilidad de disolver el Congreso. Y es una defensa también inaceptable, la de generar miedo a los congresistas, algunos de los cuales sin duda, sobre todo, quieren conservar su trabajo durante 5 años. Claro que sí, porque el nombramiento de un ministro definitivamente pasa por el control político posterior que está anclado en el Congreso de la República. Entonces, en este caso se han unido dos hechos graves, ¿no? Por un lado, los antecedentes que él tiene como cualquier persona natural, que son absolutamente cuestionables, porque quien agrede a una mujer no puede dirigir las políticas que justamente van a luchar contra la agresión hacia las mujeres en el país. Y lo otro es un tema que entra en la esfera política, que es lo que ha indignado a muchos sectores de la sociedad civil, a grupos políticos. Y claro, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República para que tenga una decisión sensata, serena, respecto de la crisis que se está manejando en el país. ¿Qué cosa quiere decir en este caso una decisión sensata y serena? ¿Renunciar? En realidad, la decisión respecto del gabinete, por la falta de parámetros, la Defensoría considera que no debería continuar en el cargo el Premier. Y obviamente también otros ministros que son cuestionados. Por ejemplo, se habla, no tenemos la referencia ni la certeza en la Defensoría de que el ministro de Defensa tendría denuncias por violencia de su esposa. Y claro, él ayer en la defensa del Premier lo que ha señalado es que son temas privados, cuando la violencia contra las mujeres es un tema de interés público, de persecución pública. No puede haber ningún tipo de arreglo, conciliación, acuerdo preparatorio para eludir de esa responsabilidad. Entonces nosotros vamos por ese tema, que el presidente pueda tomar una decisión sobre el gabinete. Y esto trae a colación, por ejemplo, una masiva renuncia que se ha dado el día de hoy en altos mandos en el Ministerio de la Mujer, justamente porque la ministra en declaraciones públicas previas ha hecho mucha referencia al tema confesional y de su credo respecto del tema del enfoque de género. Entonces, que luego diga que va a seguir esas políticas, en el fondo, cuando la Defensoría dice que debe haber una integridad en todo, es que uno tiene que creer en lo que hace, creer en lo que defiende. Y si es que eso no se da, es prácticamente como decir, ahora voy a cambiar, esas políticas van a seguir, pero todo lo avanzado ha costado muchísimo y se necesitan personas con trayectoria y con experiencia en ese manejo. Explíquenos cuál es el estatuto institucional del enfoque de género en el Estado peruano, porque hay ya decisiones judiciales sobre esto y además hay una jurisprudencia internacional. Definitivamente hay todo un marco internacional, hay convenciones, ¿no? En el marco regional, Belén do Pará, la Convención para Eliminar Todas las Formas de Violencia, y el Perú, desde abril del 2019, cuenta con una política nacional de igualdad de género. Esta política de igualdad de género, en el fondo, lo que pretende es que todas las personas sean respetadas y aquella situación de desventaja y de vulnerabilidad que tienen las mujeres, que somos el 50% de la población, sea resuelta yendo a las bases estructurales de este problema. ¿Cuáles son? Romper la hegemonía que tienen los hombres, el machismo, los estereotipos, darles las mismas oportunidades, las mismas condiciones. En suma, que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Y esa es una tarea de largo aliento que supera las propias políticas públicas. Tiene que haber un compromiso de la sociedad en su conjunto. No es que haya una ideología
de por sí para poder generar, por ejemplo, una tendencia a homosexualizar a las personas. Todas las personas constitucionalmente deben ser respetadas y toleradas tal cual son. Entonces, del enfoque de sexo binario, mujer-varón, tenemos que trascender a ese enfoque social y culturalmente construido en el cual hay una diversidad de géneros y que las personas se reconocen como tal. Y eso no tiene que ver con atentar contra ninguna religión. Eso se da en un Estado laico y eso es lo que la Defensoría del Pueblo defiende. Igualdad para todos, hombres, mujeres, todas las personas iguales y respetadas. Muchas gracias, señora Eliana Rebollar, por sus explicaciones. Recuerdo que hay un pronunciamiento número 3 de la Defensoría del Pueblo sobre este tema que analiza y concluye que las condiciones no han sido respetadas para el nombramiento de algunos de los ministros, condiciones que son 2, del respeto a los derechos fundamentales y la supervisión de la buena marcha de la administración pública. Muchas gracias, señora Rebollar. Recuerdo que usted es la responsable del tema mujer en la Defensoría del Pueblo. Ha llegado la hora de presentar a Jaime Chincha, que va a hacernos un adelanto de lo que será el contenido de Nada Está Dicho. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo está, Fernando? En minutos en Nada Está Dicho conversamos con Rocío Silva Santisteban, excongresista. Hay una movilización en redes, en calles también, anunciadas para los días que vienen, contra Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros. Él ha salido hoy en una conferencia de prensa a desmentir lo que lo pone contra las cuerdas como agresor. Luego estará Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del TC, para hablar sobre la decisión de este fuero constitucional sobre el voto de confianza, la cuestión de confianza. Y Osvaldo Segarra, jefe de la SUNEDU también. Fernando, minutos. Pues ya sabemos entonces qué podremos ver, Jaime, entre las 9 de la noche y las 10 de la noche en Nada Está Dicho con Jaime Chincha. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos muy buenas noches. Sigan con RPP. Ya viene Nada Está Dicho.